Paola Noriega, soy una joven cocinera y ocasionalmente repostera también. Comencé en la cocina desde bien pequeñita, siempre fui bien curiosa con ver lo que estaba pasando en la cocina y ser parte de ayudar y estar pendiente. Mi cocina busca constantemente hacer sentir a las personas como en su casa. Con elementos sencillos, en un bocado se puede crear un sentimiento bien complejo y eso es lo que a mí me gusta ver en la cara de las personas cuando prueban mi comida. Hoy vamos a estar haciendo un plato bien sencillo, lleva varios componentes, pero todos son fáciles de hacer y divertidos sobre todo. Vamos a estar haciendo un plato que son unos dumplings, unos pierogis rellenos de calabaza local asada con ajo. Va a estar servido sobre una capa de queso de cabra y va a tener por arribita una jalea, una mermelada de tocineta local y un chimichurri que va a llevar una hierba fresca, va a tener hierbabuena, cilantro y albahaca dulce. ¡Vamos! Bueno, vamos a comenzar haciendo la masa de los pierogis y la masa de los dumplings, porque esta masa requiere estar un ratito en la nevera, así que empezamos con eso y luego seguimos con el relleno y con lo que va a ir arribita del plato. Así que vamos a coger un envase profundo y vamos a poner 2 tazas de harina todo uso, la que usted desee, la que tenga en su casa. Luego de poner la harina, vamos a poner un poquito de sal, importante, no puede ser una masa sosa. Luego de la sal vamos a estar añadiendo 4 cucharadas de mantequilla. Yo la pico en cubitos y es súper importante que esté así blandita porque la vamos a amasar y eso es lo que va a humidificar la masa. Aparte de la mantequilla también vamos a poner un poquito de crema agria. Estos son los 2 componentes húmedos de la masa, más o menos como media taza ahí a ojo. Y ahora vamos a mezclar. Por encimita, esta masa, lo bueno de esta masa es que es bien fácil de manejar, no requiere mucha técnica. Lo que queremos es simplemente que la harina se hidrate con estos ingredientes que añadimos. Luego de añadir ya la mantequilla y la crema agria, vamos a batir un huevito, preferiblemente local, siempre son mucho mejor. Y lo bate levemente, no tiene que estar muy batido tampoco. Lo vamos a añadir a nuestra masa. Y vamos a mover uniformemente o desuniformemente como te funcione a ti hasta que esté más o menos todo incorporado. Cuando parezca ya convertirse como en grumos grandes, entonces vamos a pasar a las manos. Con las manos limpias, claro, vamos a empezar a menear la masa de esta forma, trayéndola toda a que se una. Lo bueno de usar las manos para hacer una masa es que el mismo calor de tus manos van a calentar levemente la grasa y la va a derretir y va a hacer que sea más fácil que se una y que hidrate la harina. Así que ya después de un ratito van a ver que ya se va viendo más como una masa, está más moldeable, pero estamos buscando que no esté pegajosa, o sea, no puede pasar esto de que se quede pegada en las manos. Así que vamos a seguir amasando con calmita, que va a coger. Después de un ratito, van viendo como ya es una masa uniforme, no tiene muchos grumos, está completita. Entonces por unos cuantos segundos con las yemas de los dedos y los nudillos de tus manos vas a hacer estos movimientos de envoltura para entonces crear capas entre la mantequilla y la harina y eso es lo que va a hacer que la masa del dumpling esté como flaky, va a tener capitas de grasa y capitas de harina y eso es lo que le da lo crujiente al dumpling. Entonces, aquí ya tenemos la masa completita, ya se unió y tenemos una bola de masa. Ya no está pegajosa, puedo tocarla, no se me queda pegada en los dedos y ahí es cuando entonces sabemos que ahora está lista para volver a la nevera para que se vuelva a solidificar la mantequilla y sea entonces más fácil el proceso de aplastarla y cortarla en los segmentos de los dumplings. Bien, ahora vamos a ya sacar los ingredientes que estuvimos utilizando, vamos a hacer espacio para continuar. Aquí en esta bandeja tengo ya picadita lista mitad de una calabaza pequeña, también puse unos cuantos dientes de ajo y voy a aprovechar y voy a ponerle también unas cucharaditas de aceite de oliva o el aceite que te guste de tu preferencia.
Siempre sazona, una pizca de sal a gusto también. Y con las mismas manos vamos a mover levemente para que esa sal y ese aceite cubra todo y tenga una buena cocción en el horno. Ok. Ahora esto va a ir al horno en 350 grados alrededor de 15-20 minutos hasta que ya se vean doraditas y con un tenedor o con un cuchillo pase rapidito por el medio de la calabaza. Ahora que tenemos nuestras calabazas en el horno, que viene siendo el relleno de los dumplings, vamos a pasar a hacer la mermelada de tocineta, que es súper sencilla. Vamos a poner en un sartén caliente nuestra tocineta. Y lo que queremos es que esta tocineta se caramelice primero solita y luego se va a caramelizar con las cebollas. Ya cuando tengamos nuestra tocineta activa, ya la pueden ver que está aquí sofriéndose súper bella. Vamos a añadir nuestra cebolla y vamos a dejar que se cocinen juntitos aquí. Se caramelicen la cebolla y la tocineta juntas. Y luego vamos a añadir los demás componentes que vienen siendo un poquito de azúcar, un poquito de vinagre. Y si te gusta el café, también le puedes añadir un toque de un shot de espresso. Y eso va a ser como esa combinación de carne y café que hace un buen dúo. Pero eso sí te gusta el café. Y también quería acordarles que lo bueno de los dumplings es que siempre se puede rellenar de lo que sea que tengas en tu casa. No tiene que ser calabaza. Si tienes alguna vianda, si tienes algún otro vegetal como calabacín, si solamente quieres rellenarlo de queso, también es una opción. Es bien versátil. Con lo que tú tengas va a quedar bien. Vamos a esperar que esto caramelice un poco más. Queremos que se dore la tocineta y queremos que la cebolla esté translúcida. Así que esto va a tardar quizás unos 8 a 10 minutitos en lo que llegue al lugar donde queremos que llegue. Ahora que tenemos ya la cebolla y la tocineta bastante caramelizada, vamos a continuar añadiéndole nuestra azúcar morena. Aquí hay aproximadamente 1/3 de taza, puede ser también media taza, dependiendo si te gusta bien dulce o no. Y vamos a dejar que el azúcar termine de caramelizar y crear esa capa crujiente entre la grasa de la tocineta y el dulce del azúcar. Esto es súper rápido, instantáneo. El azúcar carameliza, si está caliente, súper rápido. Así que esto es cuestión de segundos que empieza a tomar más color y a ponerse como un dulce. Que eso es lo que estamos buscando. Queremos que esté como un dulce. Cuando se va viendo ya así, entonces vamos a añadirle a ojo unos chorritos de vinagre balsámico. Y el vinagre balsámico hace un juego bien bello también con el dulce del azúcar y tiene como ese agrio, dulce, ahumado de la tocineta y salado también de la tocineta, así que es una combinación deliciosísima. Vamos a dejar que se siga caramelizando unos segunditos más y vamos a remover del fuego y vamos a dejarlo en un plato hondo que llegue un poquito más a temperatura ambiente para luego platearlo cuando tengamos todo listo. Esto es lo último que se pone. Bien. Apagamos la estufa y lo volteamos en el envase que tenemos ya preparado. Como les dije, vamos a dejar nuestra tocineta a un lado, que baje temperatura. Y vamos a proseguir con el queso de cabra aireado. En este caso, yo voy a estar utilizando un procesador de alimentos, pero no es necesario. Si lo tienes, es una súper buena herramienta. Si no lo tienes, una batidora manual o hasta un tenedor hace el trabajo. Lo único que tienes que darle un poquito más. Entonces, en esta procesadora vamos a añadir queso de cabra. Este es queso de cabra de aquí de Puerto Rico.
es delicioso. Y vamos a añadir aproximadamente como 15, 16 onzas. Lo bueno también de este queso de cabra es que si te sobra un poquito, después puedes usarlo para otra pasta, puedes usarlo sobre unas tostadas, puedes usarlo con fruta, va súper rico también, es bien versátil. Así que vamos a poner nuestro queso de cabra en el procesador. Vamos a añadir también un chorrito de miel, la miel que tú prefieras usar. Vamos a añadir, por supuesto, una pizca de sal, importante siempre, que no esté soso. Y vamos a poner también un poquito de queso crema. Este queso crema también es de Puerto Rico, lo hacen en Atillo. Así que, ya que tenemos todos los ingredientes aquí, lo que estamos buscando con esto es que se haga como bien suave, que esté como bien smooth. Ahora le ponemos la tapita y vamos a pulsar como unas cuantas veces hasta que eso esté corriendo bien suave. Mientras corre, vamos a añadirle también un chorrito de aceite de preferencia. Yo estoy usando aceite de oliva. Puedes usar el que tengas a tu disposición. Y mientras lo movemos, vamos a parar en algún momento también a raspar las esquinas para que esté todo y no se pierda nada en las paredes del procesador de alimentos. No sé si se acuerdan ahora que cuando saqué el queso de cabra estaba como grumoso, estaba bastante espeso, y lo que estaban buscando es que con el queso crema, se convierta como más suave, coja aire y sea como más liviano. Ahí pueden ver como ya está mucho más suavecito y fácil manejable, está bastante untable, se podría decir, y ha cogido como una consistencia más aerosa, como menos firme. Y ahí está perfecto. Vamos a dejar esto aquí a un ladito, que esto va a ser la base del plato cuando vayamos a terminar de confeccionarlo. Vamos a verificar rápido la calabaza, a ver cómo le va. Acuérdense que queremos que esté majable, pero que coja también un poquito de color. Bueno, ya sacamos la calabaza del horno, la tenemos aquí majada también. Los ajos que le había puesto para asarlos, los majé igualmente con la calabaza, eso le va a dar un toque súper rico. Y a esta calabaza vamos a terminar también de sazonarla. Voy a añadir una pizca de sal y voy a añadir también un poquito de queso parmesano. Un poquito, eso le va a dar ese saborcito saladito, umami, que le va muy bien a la calabaza, porque la calabaza tiene como un sabor bastante neutral, tiene mucha agua la calabaza. Así que un poquito de queso parmesano, lo mezclamos bien. Y ahora vamos entonces a seguir con la masa, que estuvo media hora reposando en la nevera, y vamos a hacer los discos para luego rellenarlos con esta calabaza y llevarlos al fuego de nuevo. Bueno, ya tenemos nuestro relleno listo y nuestra masa reposada, así que ahora vamos a sacarla de la nevera y vamos a aplanarla y cortarle los disquitos para entonces rellenarla y volver al fuego. Es importante que se sienta que está como durita, porque de esa forma va a ser más manejable cuando vayamos a amasarla. Significa que ya la mantequilla está solidificada de nuevo y está lista. Vamos a poner un poquito, pero poquito, de harina en la tabla para que no se nos pegue. Y sobre todo también al rodillo, para que no se le pegue al rodillo, le vamos a poner un poquito de harina. Tenemos nuestro disco. Y vamos a comenzar a aplanar. Esta parte puede ser bien divertida si tienes hijos en tu casa o tienes tu sobrino que te está acompañando, lo que sea. Aquí es donde está bueno incorporarlos, porque esto es
Bien sencillo, es amasar. Siempre es divertido. Vamos a ir rotando para asegurarnos que no esté pegándose a la superficie. Moviéndola. Hasta que esté un poquito más finita y sea el tamaño, el grosor perfecto para los dumplings. Que no esté ni muy finita ni muy ancha. Me di cuenta que se me está quedando pequeña esta tabla de picar, así que vamos a sacarla y vamos a utilizar la mesa. Siempre es más cómodo. Vamos a añadir un poquito más de harina porque esta no tenía, para que no se nos pegue. Tenemos las manos limpias y la superficie limpia y vamos a continuar amasando hasta que llegue al grosor que estamos buscando. Vamos a ir virándola para asegurarnos que no esté pegándose. Ok, yo creo que ya estamos aquí llegando cerquita. Y ahora, si tienes un molde de galleta o algo circular, cualquier cosa circular te va a funcionar. Puede ser un vaso, puede ser una copa, puede ser una taza. A mí se me quedó mi molde, así que voy a estar utilizando una taza de café para hacer los círculos de los dumplings. Bien sencillo, si tienes un poquito de harina también, para asegurarnos que no se pegue, le pones un poquito por encimita y comenzamos a hacer los círculos. Le pones un poquito de presión y ahí sale el círculo perfecto. Vamos a hacer unos cuantos más. De aquí pueden salir 15 fácil, porque cuando termines de hacerlos con lo que tengas aquí, le sacas lo que sobra, lo vuelves y lo amasas y siguen saliendo dumplings por ahí para abajo. Así que vamos a hacer unos cuantos. Como ven aquí, vamos a terminar con esto también. Y ahora sacamos el restante. Dejamos esta masita a un lado. Entonces tenemos los círculos listos para ser rellenados por la calabaza y luego van al sartén. Bueno, ahora vamos a pasar a rellenar los dumplings. Tengo a mi amiga Nishka que me acompaña aquí. Vamos a estar haciendo esto juntas. Esto es algo súper divertido. Para mí, de las cosas más divertidas que puedes hacer con tus amistades es cocinar y luego sentarte a comer. Así que si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Vamos a estar rellenándolo con la calabaza. Si quieres, yo te lo relleno y tú lo cierras. Yo creo que esto es mucho. Traten de no sobrellenarlo porque luego cuando vayan a cerrarlo, les voy a enseñar ahora, se les puede empezar a salir y no queremos eso, queremos que se quede adentro. Vamos a mover esto. Y esto es bien sencillo, como esto es una masa bastante húmeda, no tenemos, sabes que usualmente cuando hacen una masa se le pone como en el borde un poco de agua o de huevo batido. En este caso no le vamos a poner nada porque ya la masa es húmeda. Así que con mucho cuidado vamos a cerrar el dumpling. Ahora, aquí también tienen total creatividad para cerrarlo como ustedes prefieran. Puede ser en forma así de media luna, puede ser en un triángulo, puede ser como un tortellini. Aquí pueden hacerlo como ustedes prefieran. No hay una forma correcta de hacerlo. Así que vamos con las yemas de los dedos, como expliqué ahorita, con el calor de las manos, se derrite un poco la grasa, así que es genial, porque con ese mismo calor se va sellando para que de esa forma la calabaza no vaya para ningún lado. Y lo vamos a dejar ahí. En lo que terminamos, esto tiene mucho. ¿Ves? Este si lo voy a cerrar, ya se nota que no va que no va a cerrar. Vamos a ponerle un poquito menos ahí. Y esto lo puedes, acuérdate, las masas se manejan, así que las tiras un poquito. Y de nuevo con el calor de los dedos cerramos las puntitas. Aquí también puedes utilizar un tenedor y hacerle el borde clásico de pastelillo. O puedes dejarlo sencillo también así. Mira qué lindo quedó el de Nish. Ok. Y ahí los vamos poniendo. Ya cuando los tengamos todos listos, vamos a llevarlos al sartén, a sellarlos, a que se pongan crujientes y se cocine la masa. Y luego pasamos al plateo. Ya tenemos nuestros dumplings ya listos. Ahora vamos a pasar a volver al sartén donde cocinamos la tocineta. Si quieren lavarlo, si quieren dejar la misma grasita súper bien también. Y vamos a ponerlo en high para que caliente rapidito.
con un chorrito de aceite de preferencia. Yo estoy usando aceite de oliva. Vamos a esperar que caliente. Y tan pronto caliente, vamos a poner nuestros dumplings a sellar. Ya esto está bastante calientito. Gracias, Nish. Ahora nuestros pierogi, vamos a ponerlos en el sartén. No los sobrellene para que tengas espacio para virarlos. Pero queremos ver rápido. Si puedes ver ahí ese sizzling que hace el pierogi, queremos buscar eso para que esté crujiente. Es como un poquito sofreírlo. También se pueden hacer hervidos. Quedan muy ricos, quedan más como una pasta. Yo prefiero este método porque le da un poquito más de textura y se siente diferente con la cremosidad del queso de cabra y con el crunchy de la gremolata, así que prefiero este método, pero tú puedes hacer los hervidos también. Vamos a dejarlos unos minutitos aquí en lo que se sellan. Voy a intentar que no se toquen. Y mientras esto se cocina, vamos entonces a hacer nuestra gremolata. En un envase hondo vamos a mezclar las hierbas. Esto puede ser a ojo también, a gusto. La que más te guste le ponen más. Vamos a estar utilizando... ¿Me pasa una cuchara? Ese tenedor, por favor, una cucharada ya. Gracias. Vamos a ponerle, aquí hay como 3 dientes de ajo moliditos. Por supuesto, sal, importante. Lo que va a hacer que todo haga boom. Vamos a ponerle un poquito de jugo de limón, si quieres. Bueno, ahora estamos virando los dumplings. Como pueden ver, todos tienen esa capita crujiente. Eso es lo que precisamente estamos buscando. Queremos que tenga ese crunchy, pero a la misma vez esa sensación como gomosa y moist de la calabaza y de la masa por dentro. Mientras eso se siguen tostando, vamos a seguir haciendo nuestra gremolata. Aquí ya tengo hierbas frescas, tengo ajo, tengo jugo de limón y tengo sal. Y ahora voy a añadir el aceite a gusto, el aceite de preferencia, y lo que estamos buscando es que cubra la hierba completa. No queremos la hierba suelta, queremos que sea como un aceite infusionado. Vamos a añadirle entonces el jugo de un limón completo. Queremos ese sabor cítrico y ácido que haga contraste con las hierbas frescas y con el sabor del aceite de oliva. Y por último, vamos a añadirle estas semillas de calabaza que tosté previamente en el sartén, sin nada, simplemente las semillas en el calor, para que tenga un elemento de crunchy, de crujiente en el plato. Vamos a añadir un poquito y vamos a mezclar hasta que esté todo incorporado. Podemos añadir un poquito más. Entonces se va viendo así. Es hermoso, es bien verde. Y tiene la combinación perfecta entre crujiente, ácido, salado y fresco de la hierba. Vamos a dejarlo a un lado y entonces vamos a pasar al proceso de plateo. Vamos a pasar ahora al plateo y personalmente mi parte favorita, me disfruto siempre muchísimo el momento de presentar un plato. Así que para este plato voy a estar utilizando esta hermosura que creó mi maestra de cerámica. Pienso que es súper importante cuando vayas a setear una mesa o a platear un plato, que trates de buscar como cosas que te hagan sentir en casa. Platos antiguos, platos usados, platos viejos, diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores, siempre hacen un buen contraste en la mesa y hacen que sea como más llamativo y más interesante. Ahora vamos a vertir nuestro queso de cabra que previamente aireamos. Esta es la consistencia que estamos buscando para que se vea bien en el plato. Entonces pasamos a... Pasa una de esas cucharas que está allí, por favor. La grande. Gracias. Esta va a ser la base del plato. Esto va a ser lo que va a aguantar los pierogies para que no estén resbalándose para todos lados. Así que aquí puedes también tener creatividad completa. Puedes hacer un círculo y ponernos todos arriba. Puedes hacer como un brochacito, que es lo que yo voy a estar haciendo. Y es bien sencillo. Pones un buen dollop de queso de cabra y con mucha seguridad vas a hacer este movimiento y vas a crear como un espacio para que estén ahí cómodos.
Entonces con los pierogi, que es lo próximo, puedes poner cuantos tú gustes. Yo voy a ponerle como 4 o 5. Vamos a ponerle, no, yo creo que 4 se van a ver bien. ¿Qué tú crees, Nish? ¿4 o 5? Vamos a ponerle 5, vamos a ponerle 5. Ahí tenemos los pierogis ya puestos. Ahora vamos a ponerle nuestra mermelada y dulce de cebolla y tocineta. Esto es a gusto también. Lo va poniendo por ahí encimita de todo. Voy a poner un poquito que cubra y haya para cada bocado. Un poquitito más. Vamos a ponerle este cantito por aquí. Entonces, ahora vamos con la gremolata. Esto también es a gusto, le puede poner cuanto usted desee. Y también no hay una forma correcta de hacerla. Esto lo que queremos es que adorne un poco el plato, le va a dar vida, le va a dar color y le va a dar frescura. Se va viendo así. Como un poquito para cada uno, como 5 cucharitas. Entonces, para terminar el platito, voy a rallarle un poco de parmesano o queso de preferencia. Voy a ponerle un germinado de cilantro para terminar de darle como que esa altura al plato, que también es súper importante. Y si te gustan las flores comestibles, le puedes poner. Yo siempre le pongo, me gusta cómo le da un toquecito de color, se ve lindo. Le puede poner unos petalitos por ahí. Estas flores son silvestres, las encontré en el camino, también son gratis, las puedes poner, adornan los platos, se ven bellas. Vamos a ponerle una más chiquitita. Aquí tenemos nuestros dumplings listos. Tenemos el queso de cabra, tenemos los dumplings, tenemos la mermelada de tocineta y tenemos la gremolata de hierbas con semillas de calabaza. Decoramos con unas flores, a mí me gusta llamarle girasol silvestre. Está por todo Puerto Rico. Y un poquito de germinado de cilantro, ralladura de queso parmesano y listo.